Hola, ahora les voy a presentar algunas consideraciones del texto de modelos dimensionales de la emoción, teorías y aplicaciones en la psicología cognitiva. Este texto es una realización de la cátedra. Los autores son Eliana Zamora, quien les habla, Matías Yerro, Lorena Canet Juric y Sebastián Urquijo. Para iniciar, vamos a comenzar con una definición de qué son las emociones. Dentro del ámbito de la psicología se definen las emociones como un proceso que implican un conjunto de respuestas comportamentales, como las expresiones faciales, cognitivas, aquellas ligadas, por ejemplo, a las interpretaciones, y también fisiológicas, a nivel de nuestros sistemas, a través de nuestro sistema nervioso, que en conjunto definen cómo vamos a reaccionar ante una emoción percibida. Así, de este modo, esta definición nos va a remitir a modificaciones que se dan en estos tres niveles, en el nivel motor, en el nivel cognitivo y en el nivel fisiológico. Sin embargo, la simple manifestación en alguno de estos niveles no es suficiente, no para definir una emoción, sino que también si queremos entender qué es una emoción, tenemos que saber, bueno, cuál es la función que estas emociones cumplen. Y esto, bueno, nos lleva a los orígenes de la neurociencia afectiva o, bueno, del estudio de las emociones ya planteado por Darwin en uno de sus libros del origen de las especies y también de la expresión de las emociones en el hombre y los animales, ¿no? Bueno, y ya allá Darwin plantea que las emociones son reacciones en respuestas a una lógica evolutiva de selección natural, así como puede ser cualquier otro rasgo que haya contribuido a la supervivencia o el éxito reproductivo. Así, de este modo, las emociones van a desempeñar una función adaptativa, ¿no? Es importante también definir y poder diferenciar qué es la emoción de otros procesos que se encuentran relacionados, ¿no? Es conveniente hacer esta distinción dentro del campo afectivo. Uno de los criterios es poder definir a las emociones según el criterio de duración, ¿sí? Distinguir la emoción del humor, ¿no? Siendo este un poco más estable en el tiempo y quizás de menor intensidad. También, bueno, establecer una diferencia con lo que son los sentimientos, ¿no? Que si bien comparten con la emoción y el humor su valencia positiva o negativa, hay algo de la experiencia subjetiva que se da, ¿no? Y también otra cuestión es asociada a lo que está relacionado con la respuesta fisiológica, ¿no? Eh, si bien ambos estímulos pueden obedecer a una causa conocida por parte del sujeto, es decir, sabemos a qué se deben, no se dan de una forma contigua, es decir, consecutiva a un estímulo determinado. Entonces, de esta forma no constituyen una respuesta clara y evidente con la emoción, ¿no? Entonces, podríamos decir que las emociones se van a diferenciar con otros estados afectivos en la forma que tienen, ¿no? De expresión, en el patrón fisiológico que hay un estado afectivo subjetivo que es distintivo y se produce en respuesta a un estímulo, ¿no? A lo largo del texto van a ver también cuál es la diferenciación entre estado de ánimo y emoción, ¿no? La emoción tiene un objeto concreto, mientras que el estado de ánimo no obedece a un objeto concreto y la duración en el tiempo es diferente. Las emociones también, como dije anteriormente, cumplen un valor adaptativo, ¿no? Y existen varios programas especializados, como por ejemplo la capacidad de regular la cantidad de oxígeno en sangre, el ritmo cardíaco, la audición de la audición, que estos programas los tenemos porque nos han permitido y nos permiten resolver problemas adaptativos frecuentes, ¿no? Y nuestro organismo requiere que estos programas sean coordinados y esta coordinación es realizada por una clase especial de programas de orden superior que son nada más ni nada menos que las emociones. Por ejemplo, estas emociones entonces son definidas, voy a correr acá mi cara,
como las adaptaciones neurocomputacionales que han evolucionado en respuesta al problema de combinar la gran variedad de mecanismos de activación que dan respuesta a las demandas específicas impuestas por diferentes situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada emoción evolucionó para lidiar con un tipo de situación particular y recurrente, ¿no? Presumen la presencia de un tipo de situación ancestralmente estructurada. Por ejemplo, correr cuando se siente miedo, vomitar frente al disgusto, no sé, tener conductas de ataque cuando se experimenta enojo, son apuestas evolutivas que resultaron exitosas para nuestros antepasados. Acá en esta tabla podemos ver cuáles son las funciones adaptativas de estas emociones. De repente la emoción del miedo, ¿no?, tiene una función que es la protección, ¿no?, búsqueda de la protección ¿para qué? Para la supervivencia de la especie. La alegría también tiene una función que es justamente la cohesión. El enojo tiene una función también que es preparar el cuerpo para la protección en un sentido no más violento, ¿no? El asco nos previene de comer un veneno, ¿no?, y nos da la sensación de rechazo ante ese tipo de estímulos. La tristeza también tiene una función adaptativa que es permitir al organismo bajar el ritmo fisiológico o bajar el ritmo de actividad y generar un espacio o una oportunidad para lograr y ir en búsqueda del apoyo social. La sorpresa también tiene una función adaptativa que es dirigir nuestra atención hacia un objeto novedoso o repentino, inesperado. Uno de los modelos más difundidos dentro del enfoque dimensional es el modelo bioinformacional propuesto por Lang. Este modelo se destaca por la propuesta de una organización estructural de las reacciones emocionales, sus fundamentos neuro y los mecanismos de activación de la emoción. Según Lang, las emociones se van a manifestar a través de 3 sistemas que están organizados de una forma jerárquica. El primero de ellos es el nivel inferior o somático, seguido del nivel intermedio motor o conductual, y finalmente el tercer nivel es denominado el superior cognitivo subjetivo. Estos 3 niveles permiten identificar y describir los fenómenos emocionales, ya que cada uno de ellos puede adquirir especial relevancia en una emoción específica o frente a una situación particular, ¿sí? Es decir, entonces, que en este nivel inferior van a predominar aquellos patrones específicos de respuesta emocional. Lo más distintivo es la especificidad. Las reacciones emocionales se van a manifestar como patrones bien específicos de acción con una topografía fisiológica conductual específica. En el nivel intermedio van a predominar los programas emocionales, ¿no?, integrados por esto que yo les comentaba recién, por las subrutinas de ataque, de búsqueda de alimentos, aproximación. Estos programas muestran ciertas similitudes y estereotipias de respuesta
ante diferentes contextos, y es lo que va a dar lugar este modelo a lo que se llama, bueno, el miedo, la ira, la tristeza, ¿no? Y finalmente, en el nivel superior, acá van a predominar las disposiciones dimensionales, dice Lang, que son aquellas reacciones o aquellas evaluaciones que hacemos. En conjunto, estos tres niveles dan cuenta de cómo se van dando las emociones, ¿verdad? En el nivel superior vamos a encontrar que las reacciones emocionales comparten algunas características, como por ejemplo la direccionalidad, que es la tendencia a la aproximación o a la evitación, la intensidad, ya sea que requiera un mayor o menor requerimiento de energía, y finalmente el control, ligado a la interrupción o a la interrupción de una secuencia conductual. Estas tres características constituyen las tres grandes dimensiones que organizan el mundo afectivo a un alto nivel, que son la valencia, el arousal y la dominancia, ¿no? Entonces, este es el modelo que Lang va a proponer. Bueno, desde los enfoques dimensionales, en general se habla siempre de dos dimensiones bipolares que son la valencia y el arousal. Pero sin embargo, esto tiene otro origen anterior que viene casi desde las teorías evolucionistas, donde van a decir los autores que las emociones tienen como unos circuitos motivacionales que se desarrollaron como apoyo a la supervivencia, ¿no? Para asegurar la supervivencia de la especie. Estos circuitos neuronales que desde tiempos primitivos se van a relacionar ¿con qué? Con estímulos externos, ¿sí? Pueden ser apetitivos, apoyando la supervivencia del organismo, o por el contrario, aversivos, es decir, representando una amenaza para la especie. Esta disposición innata va a presentar una consecuencia a nivel psicobiológico, ¿no? Y esto es porque los sistemas sensoriales se ven afectados. ¿De qué forma? Incrementando el nivel de atención, ¿no? Facilitando el procesamiento perceptual de estímulos que se consideren relevantes para la supervivencia, y el sistema motor que va a producir la activación de estos reflejos que movilizan al organismo y por consecuencia producen una acción motora. Entonces, va a haber algunos estados que, mientras por ejemplo la ira o el miedo se corresponden con reflejos protectores, estos reflejos, ¿no?, conservadores, protectores, ¿por qué? Porque nos permiten activar para proteger la especie, van a conformar lo que se llama el sistema motivacional apetitivo y aversivo respectivamente. Cada sistema motivacional de estos se va a relacionar con un tipo de afecto y con un nivel de intensidad diferente en función de la movilización que se requiera para su activación. De esta forma, el sistema motivacional apetitivo está relacionado con el afecto positivo y el sistema motivacional aversivo está relacionado con el afecto negativo. Es muy importante esta distinción porque nos va a permitir entender que la organización, ¿no?, de estas dos reacciones emocionales o estas dos evaluaciones rápidas que realiza el sujeto ante un estímulo, que son la valencia y el arousal. Mientras que la valencia se refiere a la tendencia a la aproximación o a la evitación que el estímulo generador de la emoción evoca en la persona, ¿verdad?, ¿no? Si es agradable, si tiene un tono agradable, da ¿a qué? Al acercamiento, motiva al acercamiento, a la aproximación, mientras que si es desagradable, todo lo contrario, a la evitación, ¿no? Y desde allí viene el fundamento de esto de la valencia. Mientras que el arousal nos habla de la activación fisiológica que el estímulo nos genera, es decir, se refiere a la intensidad y al grado de agitación que el estímulo presentado
genera. Esto proviene de estudios factoriales que analizaron el trabajo el estudio de la emoción y encontraron que lo que más explicaba el afecto era justamente la valencia y el arousal. También hay otro factor que habla del control, que bueno, se refiere a la continuidad o interrupción de la secuencia, ¿no?, conductual. Si bien antes se mencionaba que las tres eran importantes, la dominancia o control fue cayendo en desuso porque no aportaba suficiente varianza a los modelos explicativos, porque depende mucho de la variabilidad intraindividual. En definitiva, bueno, termina resultando una dimensión que no aporta demasiada información, ¿no? Pero estas dos dimensiones bipolares surgen de análisis factoriales que van a plantear que el espacio afectivo es multidimensional y que la valencia y el arousal componen la mayor parte de su varianza. Entonces van a ver acá que hay dos polos, ¿no? Y que en general el formato de la expresión afectiva sigue un formato de boomerang. ¿Qué quiere decir esto? Cuyo rango va de lo agradable hasta lo desagradable, y mientras que el otro eje que tenemos describe el grado de actividad que el estímulo genera, cuyo rango va de la excitación a la calma, ¿sí? Y esto conforma este patrón de boomerang o media luna que representa la mayoría de las reacciones emocionales. Entonces, mientras tenemos una emoción, por ejemplo, la felicidad, es un estado emocional que se caracteriza por una valencia positiva, ¿verdad? Porque es agradable, y por un nivel de activación o arousal moderado o alto. Mientras que, por ejemplo, el aburrimiento tendría una valencia negativa, desagradable, a nadie le gusta experimentar aburrimiento, y un arousal bajo, ¿no? Entonces, las emociones desde este modelo van a ser consideradas reacciones que se diferencian entre sí a partir del lugar que ocupan entre estas dos dimensiones. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja de esta propuesta dimensional por sobre el enfoque discreto de emociones básicas? Es que de repente permiten brindar una explicación clara sobre una amplia gama de respuestas emocionales y también proveen un sistema de clasificación que va a permitir el estudio de las emociones delimitando similitudes y diferencias entre los diferentes estados emocionales. Otro de los enfoques dimensionales del estudio de la emoción es el modelo de la circunferencia, ¿no? Este tipo de modelos nos van a decir que las emociones entonces no están como desconectadas entre sí, sino que las vamos a experimentar como un continuo, ¿no? Entonces, este otro modelo es un modelo bastante utilizado en el campo de la investigación y nos va a plantear que hay dos dimensiones propuestas, ¿no?, que son el afecto positivo y el afecto negativo. Como les decía, el arousal acá es el término global para referirse a los cambios corporales que van a ocurrir en la emoción, ¿no? Cambios en la frecuencia cardíaca, transpiración, ¿no? Todo lo que se da con la activación, ¿no? Mientras que la valencia va a ser esta cualidad, esta evaluación que uno hace rápido del estímulo. Y este modelo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El modelo de la circunferencia sitúa el estado de arousal en un eje y la valencia en otro, ¿no? Las definiciones no cambian, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede acá, ¿no? Mediante estas dos dimensiones de la experiencia emocional, los autores van a crear un gráfico en el cual se puede situar una variedad de estados emocionales, ¿no? Como por ejemplo la tristeza, el miedo, nerviosismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede acá? La tristeza y el miedo son ambas emociones desagradables, pero la tristeza no produce tanto arousal o activación como el miedo, ¿no? La excitación y el nerviosismo son ambos estados que provocan arousal, pero la excitación es positiva y el nerviosismo relativamente negativo, ¿verdad? Entonces,
A medida que vamos viendo en el gráfico más respuestas emocionales, se observa por qué se llama este modelo así, ¿no? Porque los datos se van situando en esta configuración circular. Es interesante, bueno, ver cómo los investigadores luego lo han usado para postular modelos más de escalas, por ejemplo, de instrumentos, que hay uno muy, muy clásico, que es el PANAS, ¿no? Que básicamente va a resumir las dos dimensiones según efecto positivo y negativo, ¿no? Y afirman que es posible experimentar valencia incluso positiva y negativa simultáneamente, por ejemplo, cuando sentimos nostalgia, ¿no? Eh, Esto es, bueno, muy, muy interesante. Los autores, incluso de este modelo del PANAS, eh, dicen que, bueno, ambos tipos de afecto también serían un continuo, ¿sí? Y habría que definirlos de esta forma ortogonal. En relación a la medición de las emociones, hay investigaciones que van a plantear de forma bastante sistemática que los estímulos capaces de provocar emociones se procesan de forma preferencial sobre aquellos estímulos que no son emocionales o neutrales, como por ejemplo letras, pensemos en un contexto experimental de una tarea, ¿no? Y que los estímulos emocionales van a desencadenar respuestas emocionales a nivel fisiológico, subjetivo y comportamental. Entonces es que estas teorías que van a decir, bueno, hay un procesamiento preferencial de estímulos emocionales. ¿Por qué? Bueno, porque estos estímulos brindan una información que es importante, ¿no? Es una información emocionalmente saliente, ¿no? Que de alguna manera necesita ser procesada para garantizar la supervivencia del individuo, es decir, siguen respondiendo a una lógica evolutiva. Entonces, los estímulos emocionales van a ser un tipo de estímulo con especial relevancia para la supervivencia. ¿Por qué? Porque nos van a preparar para la acción. Y entonces, los argumentos van a decir que hay un procesamiento preferencial para ellos. Este procesamiento preferencial para los estímulos emocionales dio lugar al desarrollo de diferentes investigaciones que lo que hacen es comparar, por ejemplo, el desempeño con estímulos emocionales dentro de las mismas tareas, o incluso presentan estímulos emocionales y después una tarea sin estímulos emocionales. En general, se orientan a evaluar la intensidad, el pico, el inicio o fin de una respuesta emocional. Eh, Depende, bueno, un montón si es el contexto controlado o no. A veces se utilizan videos, se hacen inducciones de emociones, por lo tanto, se han desarrollado, la verdad, que un conjunto bastante amplio de, de herramientas para manipular estímulos emocionales con mayor o menor validez ecológica. Acá nosotros vamos a ver 4, que son la manipulación mediante estímulos emocionales, mientras inducción también del estado de ánimo. Después vamos a ver valoración objetiva y cuestionarios de autoinforme para evaluar emociones. La inducción del estado de ánimo se centra en cambiar el estado de ánimo inicial de los participantes, como mediante la entrega, por ejemplo, de un regalo, la lectura de fragmentos, visualización de imágenes o videos cortos, imaginación de situaciones o presentaciones de situaciones con carga afectiva antes de la realización de tareas. En general, lo que se busca es una forma de alterar el estado afectivo de modo que podamos medir, observar el efecto que esto tiene sobre los procesos cognitivos. Uno de los primeros abordajes en esta línea es el método Belten, descrito por Belten ya en el año 68, fue uno de los primeros, en el cual se manipula el estado de ánimo de los participantes mediante la lectura de listas de 60 frases de contenido triste, alegre o neutro relacionados con el participante. Entonces estas frases se pueden agrupar en contenidos somáticos de autoevaluación. Una de las principales críticas que va a tener este modelo es que al tratarse de material verbal bien explícito, los participantes pueden darse cuenta con facilidad, bueno, cuál es el estado afectivo que se está queriendo inducir. En esta línea hay
hay diferentes estudios, la verdad es que el campo ha crecido muchísimo. Sin embargo, uno de los más citados, o al menos y bastante interesante, es el de Tice et al, en el que ellos mostraron que exponer a individuos agotados, o sea, es decir, con ego depletion, a una inducción positiva del estado de ánimo, podía contrarrestar nada menos eh, que los efectos del agotamiento. Lo hicieron con 4 experimentos en el que usaron diferentes manipulaciones y medidas, y lo que encontraron es que el estado de ánimo o la emoción positiva realmente puede contrarrestar este estado de agotamiento del yo. ¿Cómo lo hicieron? Después de un acto de autorregulación, es decir, agotador, cansante, donde hicieron varias tareas, los participantes vieron un video de comedia o recibieron un regalo, ¿no? Se, eh, se autorregalaron varias, o sea, se vieron, esto se trató de trabajar muy bien, se comparó con los sujetos que no estaban agotados, y lo que se encontró es que eh, aquellos individuos que estaban en el grupo que habían pasado por las condiciones de ego depletion, luego las inducciones positivas, eh, pasado un tiempo, podían realmente recuperarse mucho más rápido que aquellos sujetos que no habían recibido una inducción positiva del estado de ánimo. La técnica que se emplea más frecuentemente en tareas para manipular las emociones es la manipulación mediante estímulos emocionales. Acá se presentan estímulos que sean posibles de evocar una emoción, ¿no? Y hay diferentes métodos, diferentes bases de estímulos emocionales. El más utilizado es el de la IAPS, ¿no? Después hay diferentes baterías según el modelo dimensional, el modelo discreto. Van a variar de acuerdo a, por ejemplo, variaciones culturales. Hay diferentes metodologías, pero en general se centran en la modulación que van a ejercer los procesos cognitivos sobre las emociones. Hay diferentes estudios, por ejemplo, con memoria episódica, memoria de trabajo, control inhibitorio. Hay diferentes set de imágenes, ¿no? Por ejemplo, hay el más utilizado es el IAPS, el más citado, que si pueden ver ahí está basado desde el enfoque dimensional, está destinado a población adulta y un pequeño set está destinado a población infantil. Tiene diferentes estímulos. Después hay otros sets, hay uno que a mí me gusta mucho que es el NAPS, que tiene un set muy amplio, 1356 fotografías agrupadas en diferentes categorías. Y además, como están en alta calidad, uno puede manipular los estímulos según la luminancia, el color, el contraste, cuestiones que con el avance de las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de evaluación es sumamente importante. Hay una validación, bueno, en población adulta de origen polaco y algunas adaptaciones a niños que se están realizando. Y bueno, y hay diferentes, la verdad, set de trabajos. Hay estudios que los utilizan y un poco, bueno, voy a mostrar un ejemplo de cómo sería su utilización dentro de una tarea. Esta tarea es una tarea de reevaluación cognitiva. Los autores son McRae, Jacobs, Ray, John y Gross en el año 2012, y lo que ellos trataban de estudiar era cuál era el rol de la estrategia de reevaluación cognitiva y las funciones ejecutivas. Es uno de los primeros estudios que intenta estudiar esta cuestión. Es del año 2012, ya tiene sus años. Sin embargo, lo que hacen los autores es plantear una tarea que permite evaluar esta estrategia de regulación emocional. Bueno, ¿qué es lo que hacen los investigadores? Los participantes reciben instrucciones sobre lo que tienen que hacer y si deben focalizarse en la imagen o no. Los marcos verdes se van a asociar con la instrucción de mirar la imagen, ¿sí?
mientras que cuando se presente el marco azul, le indica al sujeto que elabore algún tipo de estrategia, ¿sí?, para reevaluar la situación de otra forma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se presentan con el marco azul, se asocian con la instrucción de disminuir la intensidad de la emoción, ¿no? Por ejemplo, instando a los participantes a que intentaran decirse algo que los hiciera sentir menos negativos, o sea, diciéndose algo, por ejemplo, no sé, es una foto, no es alguien que conoces. Y luego de que los participantes veían las imágenes, tenían que responder en una escala Likert qué tan afectados, qué tan negativos se habían visto, se habían sentido frente a esa situación. Después, el ensayo terminaba con unos 4 segundos, que es bastante donde se les decía que se relajen, y luego volvía a comenzar otro ensayo de reevaluación. Acá, ¿qué es lo que se le pide? Bueno, lo que se evalúa justamente es la capacidad que tiene el, el participante de reducir el afecto negativo en respuesta a imágenes negativas, coincidentes, ¿no?, con una instrucción para reevaluar, en comparación con la instrucción de responder naturalmente. Es decir, yo puedo, en las instrucciones que tienen el marco verde, el sujeto no tiene que hacer nada, no tiene que implementar ningún tipo de estrategia, ¿no? Tiene que seguir, la emoción debe seguir el curso tal cual hubiese sucedido naturalmente. Acá tiene que focalizarse en mirar la imagen. La imagen es presentada con el marco verde, como ven, es una imagen desagradable, podríamos categorizarla de valencia negativa. Responder qué tan negativos se sintieron en un formato de escala Likert. Y viene la pantalla que indica que se deben relajar y que el ensayo finalizó. Ante la presentación de un marco azul, deben implementar los sujetos bajo esta indicación algún tipo de estrategia para disminuir el tono emocional. Ante la presentación de esta imagen deben decirse algo para reevaluar la situación de otra forma. Lo que los investigadores hacían era, bueno, practicar, dar ensayos de práctica antes de la ejecución y dar ejemplos antes del comienzo de los ensayos de evaluación propiamente dichos. Otra forma de obtener información de las emociones son los métodos o medidas de autoinforme o autorreporte, que son definidos como aquellas evaluaciones, encuestas, escalas que se utilizan para recabar información o datos sobre el sujeto. Y lo que tiene la particularidad de esto es que, bueno, el sujeto debe responder preguntas acerca de sí mismo, completar los datos que le son requeridos y, bueno, contabilizar las medidas que se le indican. Es una forma bastante sencilla de tener información de índole emocional, porque bueno, consiste básicamente en preguntarle a la persona de alguna u otra forma cómo se está sintiendo, cómo se sentiría en tal o cual situación. Entonces, de esta forma, nos permite obtener bastante información de índole cualitativa, de índole cuantitativa también, ¿no? Sin embargo, bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? Que si bien es una de las metodologías más utilizadas por su facilidad, aplicabilidad, dado que permiten incluso hasta una aplicación colectiva, también, bueno, tienen otras cuestiones asociadas como dificultad en la comprensión de los ítems si la población no está familiarizada con el tipo de evaluación, la aparición de respuestas al azar e incluso el fenómeno de deseabilidad social, es decir, de tratar de responder de acuerdo a lo esperado. Fuera de eso, es uno de los métodos más utilizados porque, como les decía,
es de fácil administración y de fácil aplicación también a grandes muestras. Un cuestionario muy utilizado se llama ERC, que evalúa estrategias de regulación emocional, dos, que son la regulación cognitiva y la supresión expresiva. Lo que evalúa es la frecuencia de utilización de las estrategias de regulación emocional y como pueden ver, bueno, el sujeto, acá puse dos ejemplos de ítems y tiene que puntuar en una escala Likert del 1 al 7 qué tan de acuerdo está con esa frase. De esta forma, bueno, mediante, de repente creo que son 12 ítems en esta escala, uno puede obtener información sobre dos estrategias específicas de regulación emocional. Esto, obviamente, el cuestionario tiene que ser accesible para el sujeto, tiene que estar validado culturalmente, tiene que ser entendible. Si trabajamos con población infantil, hay que tener mucho cuidado en relación a la comprensión de los ítems, de que esos ítems sean cercanos y que efectivamente si el niño los comprende o no. En general, para la aplicación de cuestionarios podemos pensar que la aplicación es válida y es donde más se utiliza a partir de los 9 o 10 años de edad. Uno de los cuestionarios de autorreporte, un instrumento de autorreporte muy utilizado es el SAM, Self Assessment Mannequin, desarrollado por Bradley y Lang. Lang era el de los modelos dimensionales, que lo que hace es trabajar con un conjunto de pictogramas, por eso se le entra dentro de la categoría de los cuestionarios, porque lo que hacemos acá es pedirle al sujeto que evalúe la cualidad, es decir, por valencia o arousal, de un estímulo, de algo que es presentado, ¿no? Se compone de dos conjuntos de pictogramas con figuras medio humanoides, por eso es que se dice que es pictográfico, cada uno destinado a cada dimensión de valencia y arousal, y ven que incluye dibujos que en cuanto a la valencia, que es la parte de arriba, los dibujos abarcan un muñeco con una sonrisa amplia indicando grado, hasta un muñeco con una expresión medio de enojo. Mientras que en la dimensión inferior lo que vemos es que los pictogramas van desde un muñeco tembloroso, ¿no? Como con un estallido en la panza, inquieto, hasta el extremo donde se muestra un muñeco con los ojos cerrados en un estado de calma o aburrimiento. Eh, bueno, esta metodología es bastante utilizada para evaluar el autorreporte, ¿verdad? Y lo que se hace es que el sujeto marque en estas representaciones cómo se siente frente a la presentación de un estímulo determinado. Actualmente, dado que con el paso de los años han quedado desactualizadas algunas de estas figuras, ahora se usa una metodología que va cada vez más en uso, que es el Emotism, que es trabajar esta cuestión con emojis. Por ejemplo, a los sujetos se les puede mostrar una imagen y se les pide que evalúen según el grado de agradabilidad o desagrado el estímulo. Esta evaluación es de valencia. Pueden optar por, en este caso, 5 opciones. Como son niños pequeños, se reduce, este es un caso para niños, se reduce las opciones de respuesta.
vemos la escala de arousal, ¿sí? Donde vemos con alto hasta bajo arousal y de la misma forma los sujetos evalúan en este caso, pero según el nivel de activación. Las medidas de autorreporte, como bien decía, si bien son de una administración más sencilla, presentan algunas desventajas que pueden afectar su validez, con lo cual se han propuesto o cada vez van más en uso algunas formas de evaluar las emociones o estados afectivos mediante respuestas que se han denominado directas, como por ejemplo las que son a nivel fisiológico, la frecuencia cardíaca, la respuesta galvánica de la piel, a nivel físico, aquellas relacionadas con las expresiones corporales o expresiones emocionales. Bueno, por ejemplo, de la primera de las medidas, es probable que todos sepamos lo que es un sobresalto, un ruido fuerte, ¿no? Y podemos notar un aumento de nuestra frecuencia cardíaca, ¿no? Y ante este hecho es posible después tener otra reacción fisiológica, por ejemplo, empezamos a transpirar, nuestras glándulas sudoríparas se activan, ¿no? De esta forma, ¿no? Esto tiene algún tipo de reacción que los investigadores utilizan para su evaluación. La respuesta de la conductibilidad de la piel o esta respuesta galvánica de la piel también es un signo de activación del sistema nervioso autónomo, ¿no? Un sutil estímulo emocional puede provocar una respuesta de las glándulas sudoríparas y así, bueno, esto, como les decía, origina un cambio por la transpiración, origina un cambio en la conductividad eléctrica de la piel. Lo que hacen los investigadores es colocan electrodos, por ejemplo, en este caso en los dedos del sujeto, y hacen pasar una débil corriente eléctrica a través de la piel. Registran esto, ¿no? También hay otro tipo de estudios que, bueno, acá no son descritos, pero orientados a nivel de oxígeno en sangre también, con el oxímetro este tan conocido, ¿no? Son otras metodologías también utilizadas. Otra, a nivel físico, el término expresión acá lo vamos a usar a un uso más comunicacional del movimiento, que trata de expresar una emoción, ¿no? Pueden ser posturas o movimientos corporales, que lo que se hace es se codifica eso, o sea, se observa y se codifica. Las expresiones emocionales pueden ser definidas como un patrón prototípico de conductas, de movimientos faciales y musculares, que lo que hacen es denotar el estado emocional de la persona, ¿no? Por eso es que se lo llama expresiones emocionales, faciales. Y hay diferentes métodos, en el texto tienen uno descrito que es el de Ekman, ¿sí? Que lo que es un sistema de codificación de acciones faciales que tiene como finalidad poder medir objetivamente cualquier conducta expresada por el rostro y luego realizan un método de codificación para lograr una interpretación lo más exacta posible de la expresión facial. Realmente es un método exhaustivo que se basa en la anatomía del rostro, ¿sí? Que distingue a unidades mínimas de acción, ¿no? Que se separan anatómicamente, se hace con software. Originariamente se hacía manualmente, bueno, hoy ya existen software de procesamiento de esta información. Como conclusión, bueno, podemos ver que la interacción entre emoción y cognición es un tema amplio, ¿no? Que existen diferentes modelos, que los aportes de los modelos dimensionales ofrecen perspectivas complementarias para el estudio de las emociones, ¿no? Proporcionan una explicación de repente más clara de cómo se dan las respuestas emocionales y han posibilitado el desarrollo de diferentes métodos también de medición. Medición centrada, como les decía, en la intensidad, en el inicio, en la evaluación, ¿no? Todo siempre centrado no en este procesamiento preferencial que tienen los estímulos emocionales por sobre otros estímulos, debido justamente a la importancia evolutiva. Espero que el texto les haya, que el video les haya servido. Cualquier cosa, duda, interés, estoy a su disposición.